Dios te bendiga nuevamente. Bienvenido a tu canal cristiano. Cristo es el fundamento seguro. Te saluda tu servidor Luis Enrique. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el mismo tema que empezamos sobre el hablar en lengua, pero el día de hoy vamos a estar enseñando bajo la temática o el tema el don de lengua. ¿Es para todos los creyentes o es solamente para unos cuantos? Bueno, cuando hablamos acerca del don de lenguas o hablar en lenguas, es un tema un poco, para muchos, controversial. Y a otros que no tienen mucho conocimiento de las escrituras, pues les es un tema a lo mejor un poco difícil de entender, porque a lo mejor no han escudriñado la palabra, pero muchos creen que el don de lengua, por ejemplo, es necesario para ser salvo, o que una persona necesita hablar en lengua como evidencia de que es realmente una persona salva o una persona genuina como un hijo de Dios. Pero la Biblia dice que el hablar en lenguas pues es un don que viene del Espíritu Santo y que Él, dice la Biblia, que Él reparte como Él desea. Él es el que reparte y el que da dones, el que da las diversidades de dones, dice Primera de Corintios 12, ¿verdad? Vamos a comenzar. Entendiendo esto, que el Espíritu Santo es el quien da los dones según como Él quiere, dice Primera de Corintios 12, 11. Pero a todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces los dones son repartidos por el Espíritu Santo, pero también la Biblia dice que debemos anhelar los dones, lo dice por ejemplo el versículo 12:31 de Primera de Corintios dice: procurad pues los dones mejores. Entonces, el hablar en lenguas es uno de los dones que, bueno, pienso yo desde mi perspectiva, que en comparación con los demás dones, no es un don tan como de mucha ayuda para la iglesia, porque la Biblia habla en el capítulo 14 de Corintios, que hay dones más excelentes. Por ejemplo, vamos a leer aquí en el versículo 2 de 1 de Corintios 14, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y, dice, los consuela. Entonces, vemos que hay dones que son como de mayor utilidad y provecho para la iglesia o para los demás, según la Biblia. Porque el que profetiza, según dice el texto, que anima a los demás. En cambio, la persona que habla en lengua dice que se fortalece a sí misma. Pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Entonces, el don de lengua
es un don del Espíritu Santo, pero no es uno de los dones sobresalientes en la Biblia. Es un don que viene del Espíritu Santo como todos los demás dones. Bien, volviendo al inicio, al punto de inicio, que es el punto de nuestro tema. El tema es el don de lengua es para todos. Pues vamos a leer qué nos dice el versículo 30. Tienen todos los dones de sanidad, hablan todos lenguas y te interpretan todos. Pues no. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice al final, añade, por supuesto que no. Tenemos todos el don de sanidad, tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos. Por supuesto que no. Porque si todos habláramos lenguas, pues ¿dónde estarían los demás dones? Entonces los dones son para complementarse, para complementarnos la iglesia. De hecho, en el capítulo 12, en los contextos primeros, se habla también se da la idea de el cuerpo, de un cuerpo, por ejemplo. En el 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces aquí se habla de que así como un cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros fortalecen o sirven al cuerpo, de la misma manera todos los dones que el Espíritu da fortalecen a la iglesia. Entonces ese es el propósito de los dones espirituales. Pero la Biblia es muy clara que el don de lenguas no es para todos. Entonces la Biblia sí nos dice que debemos anhelar los dones. Por tanto, dice, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Entonces alguien que desee el don de lenguas, pues puede orar, Dios se lo puede dar. Pero la idea de Pablo es que pidamos dones que sirvan de más ayuda. Entonces, como por ejemplo leíamos en el capítulo 14 de el don de profetizar, que es uno de los más importantes, porque el que profetiza enseña, habla de parte de Dios, da un mensaje, consuela, anima. Inclusive profetizar es hablar de parte de Dios, inclusive es enseñar la palabra, porque la palabra también es la profecía dada a los hombres. Entonces hay dones más excelentes y de más ayuda. Entonces, para responder la pregunta final, ¿el don de lenguas es para todos? Pues ya vimos que no. El don de lenguas, como todos los dones, vienen por el Espíritu Santo, y dice en el versículo 11 de Corintios 12 que el Espíritu Santo Él da según Él o según su voluntad. Según Él reparte, dice el versículo 11, cada uno en particular como Él quiere. Entonces es la voluntad del Espíritu Santo. Entonces el don de lengua no es para todos. Anhelemos los mejores dones para edificar a la iglesia. Que Dios te bendiga grandemente. Si te gusta este video, pues déjame un comentario. Déjame tus preguntas, que gustoso estaré respondiéndote. Dios te bendiga. Suscríbete al canal, comparte si te gustan estos contenidos. Bendiciones para todos.